vamos a iniciar la grabación. El ejercicio que estamos marcando es el 526 en el que vamos a obtener la inversa de estas de estas matrices empleando las transformaciones elementales que conocimos la clase pasada. Entonces, hago como mi supermatriz. Voy a separar la parte izquierda de la derecha con una barra vertical. A la izquierda voy a escribir la matriz que me están indicando de la que quiero conocer su inversa y a la derecha voy a poner la identidad, solo que en este caso será una matriz de 3 por 3 para la identidad. Recuerden que la identidad era aquella matriz que tenía únicamente unos en la diagonal principal y en cualquier otra posición que nosotros observáramos tenía ceros. Entonces, díganme con qué transformación empiezo. Con la tercera, el tercer ejemplo que nos había dado, sería multiplicar el renglón uno por menos uno y sumarlo al renglón 2 y sería el nuevo renglón 2. Perfecto. Para convertir en ceros, porque debería tener cero todo lo que esté por abajo de aquí. Entonces tengo el siguiente arreglo equivalente. El renglón uno y el renglón 3 se van a mantener exactamente igual. Yo les recomiendo pues reescribir esos renglones que se van a mantener exactamente igual para que ya no cometan problemas, digo no cometan equivocaciones y luego ya después apliquen la transformación que están indicando. Entonces menos uno más uno, cero. Menos 2 más uno, menos uno. Menos 3 más 2, menos uno. Menos uno más cero, menos uno. Y ya lo demás se quedaría exactamente igual. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Va. Después me fijo ya en uno de los dos renglones que me queda y en la segunda columna o en la tercera busco unos. Por ejemplo, en esto de aquí que me queda, tengo un uno por aquí. Con ese uno podría convertir en cero todo lo que está por encima, ¿sí o no? Entonces vamos a usar el renglón 3 multiplicado por menos 2 sumado con el renglón uno para reescribir el renglón uno y también el renglón 3 pues esencialmente multiplicado por uno sumado con el renglón 2 para reemplazar lo que tenemos en el renglón 2 y convertir básicamente en ceros lo que tenemos por encima, ¿sí o no? Recuerden que este proceso es único de las transformaciones elementales. Es un único camino el Ah, que no, puedo no. seguir. No, no, no. Puedo aplicar las transformaciones elementales siempre en el orden que yo guste, con los elementos que yo guste. El detalle es que, pues si se puede llevar a la identidad, todos deberían de llegar a la identidad y del lado derecho obtener exactamente lo mismo, ya sea que lo hagan por un camino más ordenado o por otro más desordenado, pero deberían llegar a lo mismo. Entonces el renglón 3 es el único que no se va a modificar y de allí voy a hacer las operaciones que estoy indicando. Entonces, cero por menos 2 más uno, uno. 1 por menos 2 más 2, cero. 2 por menos 2 menos 4 más 3 menos uno. Cero por menos 2 pues no se modifica ni este ni este. Uno por menos 2 más cero menos 2. Allí tendría la primera operación. Y luego, renglón 3 por uno más renglón 2. Este sería cero, este sería cero. 2 menos uno, uno. Y por aquí menos uno, uno, estos no van a cambiar porque son ceros, y uno por uno, uno más cero, uno. Ahí estaría. Este, ¿Coinciden conmigo? ¿Concuerdan? Digo, si ustedes quieren, lo llevan por otro camino. Luego, me voy a la siguiente columna y ya solo me quedaría este renglón. Con ese uno voy a convertir ceros lo que tengo por arriba y por abajo. Entonces, con el renglón 2 multiplicado por uno y sumado con el renglón uno voy a sustituir lo que tengo en el renglón uno y con lo del renglón 2 multiplicado por menos 2 sumado con el renglón 3 voy a sustituir lo que tengo por aquí. Entonces, este tendría por aquí el que no se va a modificar. ¿Qué pasó, Alejandro? Profe, ¿no sería más fácil que cambie el reglón 3 con el reglón 2? El renglón 3. Sí, lo voy a cambiar en un momentillo. Ah, ok. Claro que sí. Si en este punto tú quieres cambiar el 2 y el 3 sin problema, lo voy a cambiar justo, va a ser la siguiente operación que voy a hacer. Exacto. Ok, profe. Va. Entonces el 2 se va a mantener exactamente igual y voy a trabajar. Pues estos dos primeros ceros que tengo hasta la izquierda ya no van a afectar lo que está por arriba o por abajo de ellos. Y ahora sí voy a trabajar con el resto. Uno por uno menos uno, cero. Menos uno por uno menos uno, cero. Uno por uno más cero, uno. Uno por uno menos 2 menos uno. Y luego la otra operación.
1 por menos 2 más 2, hacia abajo, 0. Menos 1 por menos 2, 2. Más 0, 2. 1 por menos 2 más 0, menos 2. Y 1 por menos 2 más 1, menos 1. ¿Sí o no? Y ahora sí, ven que del lado izquierdo ya casi tengo la identidad. Ya nada más vamos a intercambiar efectivamente el renglón 2 y el renglón 3. Y tendríamos la inversa de nuestra matriz. Entonces a la izquierda tendría 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y a la derecha tendría la matriz, el de hasta arriba no cambió, 0, 1, menos 1. Luego en medio 2, menos 1. Y al final menos 1, 1, 1. ¿Sí obtuvieron eso para la inversa? Va. Entonces, inciso B. El detalle es que ustedes van a ir sacando práctica gracias a las tareas que les vamos a dejar y también a su interés por profundizar y hacer más ejercicios. En el inciso B nos piden obtener la inversa de la matriz que estoy denominando como F. 0, 2, 1, menos 1, menos 5, 3, menos 3, perdonen, y 1, 7, 4. ¿Alcanzan a ver proporcionalidad o combinación lineal? ¿O no? ¿No? Pues vamos a aplicar entonces transformaciones elementales. Del lado izquierdo de mi superarreglo, recuerden, escribo la matriz de la que quiero determinar la inversa, 0, 2, 1, menos 1, menos 5, menos 3 y 1, 7, 4. Del lado derecho de esta barra vertical, la identidad del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí tengo un 1, puedo utilizarlo para volver 0 todo lo que esté por arriba de él, ¿no? Para después intercambiarlo de posición y que quede hasta arriba. ¿Sí o no? ¿Quieren que lo intercambie primero o me deshago de lo que tengo encima? Yo diría que primero hay que tomar Intercambio. la iniciativa. Ok, entonces intercambio renglón 1 con renglón 3 y ya voy a tener mi 1 en esa primera posición. Entonces tendría por aquí 1 menos 3, 4. El de en medio se queda igual, 2 menos 5, 7. Y el de hasta abajo 0 menos 1, 1. Y entonces aquí me quedaría 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. Ahí está. Y ahora sí, pues voy a utilizar ese 1 para volver 0 todo lo que está por abajo. Nada más tendría que hacer el renglón 1 por menos 2 más el renglón 2 y sustituir esto en el renglón 2. Y entonces obtendría los... Ay, ahora sí la tableta como que no quiere funcionar bien. Y eso que descansó porque hace rato tuvimos examen en integral. Y entonces voy a sustituir eso de ahí. Los que no se van a ver afectados va a ser el renglón 1 y el renglón 3. Entonces los voy a copiar exactamente igual. 0, 0, 1. 0 menos 1, 1, 1, 0, 0. Y el del medio es el que se va a ver afectado. 1 por menos 2 más 2, 0. Menos 3 por menos 2, 6. Menos 5, 1. Luego 4 por menos 2, menos 8 más 7, menos 1. Los primeros dos ceros del lado derecho no van a afectar lo que ya tengo ahí originalmente. Y luego 1 por menos 2 más 0, menos 2. Oigan, ¿qué alcanzan a ver aquí? En el lado izquierdo. Hay dos renglones proporcionales. Exacto, ya estos dos renglones son proporcionales. Me voy a volar uno de ellos con el otro. Y entonces, ¿va a haber inversa? No, va a ser singular. No. Exacto. Voy a tomar este valor y con ese voy a volver 0 al menos lo que tengo por abajo. Entonces voy a tomar el renglón 2, voy a multiplicar por 1, sumarlo con el renglón 3 para que vean que efectivamente se vuelve ceros y ya no puedo continuar. Entonces el 1 no va a sufrir cambios. 1 menos 3, 4. 0, 0, 1. El 2 tampoco. 0, 1 menos 1. 0, 1 menos 2. Y el último sí. Entonces multiplico el de en medio por 1 y lo sumo con el de abajo. Entonces 0 más 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 1 más 1, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 0. Y menos 2 más 0, menos 2. El detalle es que, tal como dicen ahorita, pues ya esto de aquí
Se volvió completamente ceros. ¿Están de acuerdo? Porque había proporcionalidad por allí entre renglones y columnas. Entonces, ¿implica que? No hay inversa y es Exacto. singular. No existe la inversa de la matriz F, entonces podemos decir que la matriz F es singular, efectivamente. F es singular. Su singularidad, pues, es que no tiene inversa. Este, sí podían ver combinación lineal. Miren lo siguiente. Si toman la columna uno, toman la columna 2 multiplicada por menos uno y la suman, les da como resultado la columna 3. Es decir, tomo este cero, este lo multiplico por menos uno y me daría uno positivo. ¿Están de acuerdo? Sí, Y me da uno. Y era lo que tenía por aquí. Si hago lo mismo con los de en medio, tomo el 2, el menos 5 lo multiplico por menos uno, lo sumo entre sí y me da 7, que es el de la tercera columna. Y también con los de hasta abajo. Uno más menos 3 por menos uno nos daría 4. Ahí se podía ver directamente la proporcionalidad entre las columnas y desde allí podían ver que no había inversa. ¿Esto es sencillo ver la proporcionalidad o la combinación lineal? No, no es nada sencillo. Si no la alcanzan a ver, no se preocupen. Pero pues al menos vayan haciéndose esa pregunta de un inicio. A ver, ¿es proporcionalidad? ¿Puedo combinar de alguna forma los renglones o las columnas para obtener otro que tenga por allí? Si sí se puede, pues ya no tengo que proceder, porque hay proporcionalidad o combinación lineal, que al final del día la combinación lineal implica proporcionalidad. Y entonces es singular. Dime, Ángel. Entonces, eso que acaba de demostrar de la suma de las dos columnas y multiplicar una por su inverso, bueno, por menos uno, y si toda la columna da, o sea, toda la columna 3 es exactamente la sumatoria o no, la resta de estos o sumatoria, ya damos por hecho que no tiene inversa. Así es. Si alcanzan a ver esta combinación entre renglones o columnas o proporcionalidad directa, ya pueden decir eso. Nada más esa sería su conclusión. Como la Y, columna 3 es proporcional a las otras dos, se puede obtener como una combinación de las otras dos, ¡pum! Hay proporcionalidad y por ende no hay inversa. y, por ejemplo, esto lo podríamos poner en un examen, es decir, si lo hacemos desde un inicio y da, podemos dar la conclusión Así de... es. Ah, ok, ok. Conmigo sí, sin tema. De hecho, sería lo ideal que desde allí empiecen a ver ese tipo de cuestiones. Quizás si llegaran a caer en un examen extraordinario, pues sería mejor que le preguntaran al aplicador del examen, oiga, alcanzo a ver que sucede esta situación. Puedo dar mi conclusión en este sentido y lo más probable es que también te lo acepten. Porque pues sí, literal estás viendo que hay proporcionalidad y que eso implica que uno de los renglones o columnas se va a volver ceros y entonces no vamos a poder llegar a la identidad. ¿Vale? Y tenemos por aquí la mano de Iván. Tengo una duda. Y por ejemplo, esta fórmula, bueno, de C1, bueno, esa, ¿sirve solamente para la forma de 3 por 3 o para todas? Para todas. Es como general, entonces. Ajá, es que es una combinación. Aquí estamos combinando columnas para obtener otra columna. Va, gracias. Va. Entonces, vamos a ver propiedades que satisface por aquí la inversa de una matriz. Dice, considera que tienes A y B, que son dos matrices no singulares. ¿Qué implica que sean no singulares? Que tiene inversa. Del mismo tamaño, claro está. Y considera que tienes un escalar lambda que pertenece por generalidad a los complejos. Entonces, la inversa de una matriz es única. Si ya tengo una matriz y calculo su inversa, pues todos, como les dije hace un momento, aunque siguieran caminos diferentes, hicieran transformaciones elementales en distinto orden, de distinta manera, todos tendrían que llegar exactamente a la misma matriz inversa. ¿Por qué? Porque la inversa es única. En el punto 2 dice, la inversa de la inversa, pues es la matriz original. Si lo que tú conoces es la inversa de una matriz y quieres saber cuál es la otra, la asociada, pues calcula su inversa y ahí está. Dice aquí, si calculas el producto de dos matrices y después obtienes su inversa, este mismo resultado lo puedes obtener calculando la inversa de cada una de las matrices y multiplicándolas entre sí, solo que digamos que en orden distinto al que tengo a la izquierda. A la izquierda es la multiplicación de A
por B y a la derecha es la multiplicación de la inversa de B por la inversa de A, por ciertos movimientos que hacen cuando estamos haciendo las transformaciones elementales. Y el 4 dice, si tienes una matriz multiplicada por un escalar, recuerden que esa operación simple y sencillamente se efectuaba multiplicando el escalar de manera ordenada por cada una de las componentes de la matriz. Tú puedes calcular exactamente, bueno, y luego calculas su inversa, tú puedes obtener exactamente lo mismo sacando directo la inversa de la matriz original y multiplicando por el inverso multiplicativo del escalar correspondiente. Es decir, cualquiera de los dos caminos es válido. Puedo primero multiplicar la matriz por el escalar y luego ya saco su inversa, sin tema, o puedo sacar primero la inversa de la matriz y luego multiplicar por el inverso multiplicativo del escalar y obtendría exactamente lo mismo, ¿ok? Considerando que este escalar fuera distinto de cero. Dime, Ángel. Profe, sobre que las matrices sean singulares, ¿a qué se refiere? Recuerda que la singularidad es que no tiene inversa. Entonces, si una matriz es singular, como lo pusimos por acá abajo, es porque no tiene inversa. Si es no singular, es porque sí la tiene. Así es singular, sí tiene inversa. No. Si es Al revés, ¿verdad? singular, Ok, no tiene. Justamente, ok. pregúntate eso. Ok, es singular si la estoy resaltando, si la estoy remarcando de alguna forma y estoy diciendo que tiene una singularidad, como lo que vamos a alcanzar con la IA en algunos años. Pues, ¿cuál es esa singularidad? Ah, pues la característica que satisface para resaltarla es que no tiene inversa. Porque bueno, una gran cantidad de matrices sí la tienen. Entonces resaltan más aquellas que no. Ok, profe, ya lo noté, gracias. Va. Entonces, vámonos con el subtema 5.3 y de una vez les adelanto que este subtema 5.3 va a ser un poquito más pesado. Respecto a esto de obtener la matriz y aplicar transformaciones elementales y así, que pues bueno, de repente hasta divierte un poquito, este subtema 3 es un poco más orientado hacia definiciones de los que son las matrices triangulares diagonales, qué propiedades tienen, y a la definición de una función, digamos, que se denomina como la traza, que ya les voy a explicar en su momento que es una función porque recibe como entrada una matriz y nos devuelve como resultado un valor numérico. Entonces, aquí les muestro que en una matriz cuadrada, y ojo, reitero, cuadrada, podemos básicamente resaltar tres regiones. La primera sería los elementos en los que el índice de renglón y columna coinciden, que básicamente ya les adelanté en clases pasadas, que se denominaba la diagonal principal, que son todos aquellos elementos de la matriz en los que el renglón y la columna coinciden, y es básicamente una diagonal que va de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Luego, basándonos en esa diagonal principal, pues podemos ver que toda matriz cuadrada se dividiría como en dos porciones, la parte superior y la parte inferior de esa diagonal. Vamos a denominar a esas porciones como triángulo superior y triángulo inferior, porque al final del día, cuando nosotros vemos ese tipo de matrices y partimos de la diagonal principal, pues justamente como que alcanzamos a ver estas dos figuras, un triángulo por arriba y un triángulo por abajo. Entonces, el triángulo superior está constituido por todos aquellos elementos en los que el valor de la columna es mayor que el valor del renglón. Y el triángulo superior está constituido por todos aquellos elementos en los que ahora al contrario, el valor del renglón es mayor que el valor de la columna para cada uno de ellos. Estas definiciones, digamos, que les pongo aquí, pues es importante que las conozcan, pero de manera visual lo pueden identificar. Triángulo superior está por encima de la diagonal principal. Triángulo inferior está por abajo de la diagonal principal. ¿Ok? Y recuerden que ya también les advertí que en ocasiones también tenemos como esta otra diagonal resaltada que se conoce como la diagonal secundaria. Diagonal secundaria. Pero es que esta definición del triángulo superior y el triángulo inferior, pues se basa tomando como base, como referencia, la diagonal principal. Por eso no estamos marcando aquí la diagonal secundaria, porque entonces como que ya rompería esta porción que nosotros estamos haciendo de lo que está por arriba y lo que está por abajo. ¿Vale? Entonces, vamos a definir primero qué son las matrices triangulares superiores y las matrices triangulares inferiores. ¿Puedo continuar o están copiando esto? Ya saben, mediante
¿Qué son las matrices que se denominan triangulares? Dice aquí, considera que tienes una matriz A. Recuerden, vayan recordando esto porque lo voy a utilizar más adelante, ya sea al final de nuestra sesión. Recuerden que podíamos representar de manera abreviada las matrices de esta forma. Entre corchetes poníamos nada más una variable con subíndices i, j, y esas variables i, j pues podían representar cualquier valor numérico desde 1 hasta infinito para i, para j, con lo que puedo dar de manera abreviada esa matriz. Entonces, dice, esta matriz A es de orden n por n. ¿Qué implica esto de que sea de n por n? Es cuadrada. Exacto. Entonces, puedo hablar solo de matrices triangulares si estoy trabajando con matrices cuadradas. Si no son cuadradas, pues no tiene sentido que yo hable de triangular porque la referencia va a ser la diagonal principal. ¿Ok? Si no es cuadrada, no hay diagonal. Entonces, se dice que esa matriz es triangular superior si todos los elementos en los que el renglón es mayor que la columna valen 0. Es decir, de manera simple, si todos los valores que están por abajo de la diagonal son 0 y tengo información relevante solo en el triángulo superior. ¿Por qué digo que información relevante? Porque los valores que tengo allí son distintos de 0. Luego, 2. A es triangular inferior si ahora los elementos valen 0 en donde el renglón es menor que la columna. Pa' pronto, de manera práctica, es triangular inferior si en el triángulo inferior tengo elementos distintos de 0. ¿Ok? Relevantes que me dan cierta información. Les digo, muy bonita la definición, pero lo ideal es que aprendamos a identificar. Entonces, recuerden, la referencia es la diagonal principal. Aquí les pongo algunos ejemplos, están marcados como la matriz A, la matriz B y la matriz C. Y entonces, en la matriz A voy a identificar la diagonal principal. ¿Dónde tengo información distinto de 0? ¿Por arriba o por abajo? En la superior. Por la superior. Exacto, tengo información relevante, información que me da cierta, es que les digo, ciertos datos que me dan cierta información por encima. Entonces, sin tema, esta sería la matriz triangular superior. ¿Ok? ¿Por qué es triangular superior? Porque tiene información relevante en el triángulo superior. Luego, en la matriz que tengo nombrada como B, dime, Jesús. Sí, perdón, profe, es que se trabó un poco mi internet y ya me perdí ahí como diferenció que era una triangular superior. Ah, Perdón. primero me tomo como referencia mi diagonal, como lo estoy haciendo aquí en la matriz B. Luego veo en cuál de los dos triángulos tengo información relevante. ¿Qué voy a entender como información relevante? Pues que es diferente de 0. Por ejemplo, aquí, si trazo este de arriba en azul y este de abajo en verde, ¿cuál de los dos triángulos tiene información relevante, distinta de 0? El verde. El verde. ¿Y por dónde está respecto a la diagonal el verde? O sea, ese sería un triangular inferior, ¿no? Exacto, exacto. Esa sería una matriz triangular inferior. Así es. Así de fácil. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Y finalmente la última, ¿qué sería? Superior. Triangular Superior. superior. Exacto. A veces dicen, pero ¿y no hay problema que la diagonal tenga puros ceros? Recuerden que la diagonal solo nos sirve como referencia. Para las matrices triangulares no nos importa que haya en la diagonal, solo es una referencia, ¿vale? Entonces vean, tengo información relevante por encima de la diagonal, pues es una matriz triangular superior. ¿Les hace sentido esta clasificación? Sí. Va. Entonces les digo, son clasificaciones cuando estemos hablando de determinantes, van a ver que el determinante de una matriz triangular, ya sea inferior o superior, se calcula muy fácil. Dime, Ernesto. Profe, entonces en las matrices triangulares no se toma en cuenta lo que hay en la diagonal principal. Así es. Solo lo que está por arriba, en el triángulo que está por arriba de la diagonal o por abajo de la diagonal. La diagonal solo nos sirve como referencia. ¿Va? Va pues. ¿Qué propiedades satisfacen otra vez? ¿Qué onda con las propiedades satisfacen las matrices triangulares? Las siguientes. Dice, considera que A y B
son dos matrices triangulares. Y en vez de repetirles esta información en dos diapositivas distintos, utilicé la siguiente estrategia. Vean, o leen por un lado lo que está por afuera el, de los paréntesis, o leen nada más lo que está por dentro de los paréntesis. Y allí les estoy diciendo básicamente información similar para estas matrices, ¿ok? Si me enfoco solo lo que está subrayado en rojo, dice, si A y B son dos matrices triangulares superiores del mismo tamaño y alfa es un escalar complejo, entonces al sumar esas dos matrices triangulares superiores obtengo otra matriz que también es triangular superior y hace sentido, porque recuerden que la suma es de manera ordenada. 2, si multiplico esa matriz A por un escalar, el que ustedes quieran, pues les devuelve también como resultado una matriz triangular superior. Y 3, si multiplico A por B, recuerden que son triangulares superiores, pues el resultado también va a ser una matriz triangular superior. O si ahora leyeran solo lo que está dentro de los paréntesis, diría, si A y B son dos matrices triangulares inferiores del mismo tamaño y alfa un escalar complejo, entonces al sumarlas me da una triangular inferior. Al multiplicar cualquiera de ellas por alfa me da también una triangular inferior y al multiplicarlas entre sí me da una triangular inferior. ¿Se entiende esta distinción que estoy haciendo nada más para no repetir la información? Sí, maestro, sí se Sí, entendió. ¿no? Va, perfecto. Entonces, estas son las propiedades. Si ya son triangulares superiores y las sumo, me da una triangular del mismo tipo. Si la multiplico por un escalar, me da una triangular del mismo tipo. Y si las multiplico, me da una triangular del mismo tipo. Entonces, ahí los de integral ya se andan quejando de sus calificaciones, pero luego los atiendo. Ok. Tenemos, derivado de esto, otro tipo de matriz que se conoce como la matriz diagonal. Y es relevante, ¿por qué? Porque esta matriz es a su vez triangular inferior y triangular superior. Recuerden que implicando para las triangulares que uno de los dos triángulos valía ceros y en el otro triángulo tenía información relevante. ¿Están de acuerdo? Ahora digamos que de alguna forma más bien se va a cumplir que tanto el triángulo superior como el triángulo inferior vale ceros. Entonces, este tipo de matrices solo tienen información relevante en la diagonal principal. Dice aquí entonces, tienes la matriz A, que debe ser cuadrada. Se dice que es diagonal si tiene ceros en cualquier posición que no sea la diagonal principal. Y como entonces solo tengo información en la diagonal principal, puedo ahorrarme el escribir todo el arreglo, porque ya sé que solo tengo información en la diagonal. Y entonces puedo representarla de manera alternativa como lo que tengo aquí abajo. Digo que A es igual a... Y aquí pues estoy estableciendo que digamos es pues diagonal. Entonces tomo de manera ordenada los elementos de forma descendente. Primero el que está hasta arriba a la izquierda sería el primero de este arreglo. Luego el que está en el segundo renglón, segunda columna, sería el que está segundo en ese arreglo. Y así voy de manera ordenada hasta que llegue al que está en la esquina inferior derecha, que sería el último que estaría en este arreglo. Y vean que se parece como muchísimo a un vector, ¿no? Bueno, a la representación analítica de los vectores en Rn. ¿Vale? Entonces, con las matrices diagonales puedo escribirlas de manera más simple, sabiendo que pues al final del día, si quiero, puedo volver a escribirlas como un arreglo cuadrado. ¿Qué pasó, Ángel? Profe, y esto ahorita que pues más o menos dio esa similitud a un vector, no tiene nada que ver ahorita la matriz diagonal con el producto cruz que vemos en cálculo. No, la matriz diagonal nada tiene que ver ahorita con el producto cruz. Nada, 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 nada. Ah, ok, creí que iba para allá y dije, pues chance. No, 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 no. Lo que sí es que ustedes pueden tomar los renglones o las columnas como vectores de Rn y podrían efectuar el producto punto entre ellas, el producto cruz entre ellas, pero recuerden que pues eso te da como resultado otro vector. Entonces no, ahorita no. Las diagonales nada que ver con producto cruz. Y aquí les presento el ejemplo nada más de una matriz diagonal. La matriz A es una matriz de 4×4, tiene información solo en la diagonal principal. Vean que pues sí tiene un valor 0, pero tiene otros 3 distintos de 0. Con que un valor en la diagonal principal sea distinto de 0, pues ya tendríamos una matriz diagonal.
Si toda la matriz fuera cero, se conoce como la matriz nula o la matriz cero, que tiene puros ceros. Y la matriz nula no necesariamente tiene que ser cuadrada. Entonces, esta matriz es diagonal y se representa de la forma que tengo abajo. A es igual a, pongo las letritas de diag y entre paréntesis escribo de manera ordenada de arriba hacia abajo los elementos de esa diagonal principal. Entonces, el que está aquí sería el primero, el que está en la posición 2, 2 sería el segundo, el que está en la posición 3, 3 sería el segundo, y vean que cuántos elementos tiene la diagonal principal. ¿Cuántos elementos tiene la diagonal principal? 4. 4. Entonces, aquí en esta especie de arreglo también tienen que aparecer 4. ¿Me creerán si les digo que luego los alumnos hacen esto? Ponen 1 menos i, 2i y 7i menos 2. Que porque el 0 no cuenta. Pero si ustedes a partir de esto reconstruyeran el arreglo cuadrado, ¿de qué tamaño lo harían? Sería 3 por 3, ¿no? Exactamente. ¿Es la misma que esta matriz A? No. No, entonces aunque sea 0, no olviden que es parte de. ¿Ok? Pero no sé por qué lo ignoran. Así como la pregunta que me hicieron, no me acuerdo si la clase pasada o hace dos, que fue muy atinada, porque luego cuando están aplicando transformaciones elementales, si un renglón ya se les hizo ceros, lo dejan de escribir. Y les dije allí, no, lo que estás obteniendo de este proceso es una matriz equivalente, y si es equivalente debe tener el mismo tamaño. Aun cuando sean ceros, tienes que seguir escribiendo ese renglón. ¿Qué pasó, Héctor? Pero entonces en una matriz diagonal puede haber, o sea, se considera matriz diagonal, mejor dicho, si cualquiera de los elementos de la diagonal es diferente a cero. Así es. O sea, puede ser que solo sea uno y los demás sean ceros, pero solo, por ejemplo, es el primero. Así es, así es. Ok, vale. Va. Entonces, propiedades para las matrices diagonales. Dice aquí, si A y B son dos matrices diagonales que se pueden reescribir de manera más compacta, pues cuando yo sumo dos matrices diagonales, obtengo como resultado otra matriz diagonal. Y no tengo que estar llegando a su representación cuadrática, simple y sencillamente desde esta representación más sencilla, pues sé que puedo ir de manera ordenada. Estos serían los que estarían en la posición 1, 1 para ambas, lo sumo. Luego estos son los que están en la posición 2, 2 para ambas, los sumo. Sin problema, no tengo que pasar al arreglo cuadrado. Y así iría de manera ordenada hasta que me acabe todos. Si multiplico una matriz diagonal por un escalar, pues solamente quedarían multiplicados los escalares de la diagonal. Entonces no tengo que pasarlo tampoco al arreglo cuadrado. Directamente multiplico por cada uno de los elementos de esta especie de vector. Si multiplico dos matrices diagonales, sin tema. No se va a dar mayor conflicto, nada más voy multiplicando de manera ordenada los elementos en la diagonal principal como están ordenados. Ahí sí sería una especie casi de producto punto, solo que recuerden que el producto punto nos da como resultado un escalar y aquí el producto entre dos matrices nos da otra matriz. Y la inversa de una matriz diagonal dice, no sufras con transformaciones elementales. Si ya conoces la matriz original, pues nada más representa a cada uno de sus elementos como el recíproco, como el inverso multiplicativo. Entonces vean que la matriz era A1, 1, A2, 2 y así hasta ANN, pues su inversa sería 1 sobre A1, 1, luego 1 sobre A1, 2 y así hasta 1 sobre ANN. ¿Ok? No tenemos que hacer mayor conflicto, no tenemos que recurrir tampoco a transformaciones elementales, sería más que suficiente con reescribirlos como el recíproco, ¿vale? Y en el sentido del último que les estoy presentando por aquí, les traía un pequeño ejercicio. Bueno, dos pequeños ejercicios. En este que está marcado como el 531, nos dice, obtén la representación tabular de la matriz G, que es una matriz diagonal, y determinar su inversa empleando operaciones elementales por renglón. ¿Qué pasó, Héctor? Profe, ¿puede regresar un segundo las propiedades? Sí, claro que sí. Voy de regreso. Gracias. Los dejo por aquí para que puedan visualizarlas. Voy a parar un poquito la grabación.
En el ejercicio 531 nos dan por aquí una matriz diagonal, digamos, representada de una manera más tranquila, con esta notación que les dije es diag, y entre paréntesis ponemos los elementos de la diagonal principal. Según la cantidad de elementos que tiene allí esa especie de vector, ¿de qué tamaño sería esa matriz? 3 por 3. De 3 3 por por 3. 3, exacto. Entonces mi matriz G en forma tabular la puedo reconstruir sin tanto conflicto con lo que tengo allí. Ya sé que arriba a la izquierda va 4, que en medio va -2 y que abajo a la derecha va y. Y entonces en todas las demás posiciones va un 0 y listo. Allí estaría mi matriz tabular. Entonces vean que es muy conveniente la otra notación porque de manera más compacta puedo estar representando una matriz diagonal, aprovechándome de que el hecho de que solo tiene información en la diagonal. Entonces, dice aquí, ya una vez que tiene su representación tabular, calcula su inversa, ¿no? Mediante la aplicación de las transformaciones elementales. Entonces a la izquierda pongo esta matriz, 0, 0, 0 menos 2, 0 y 0, 0 y. Y entonces a la derecha pongo la matriz de identidad del mismo tamaño, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Vean que esencialmente ya está muy similar a la identidad la que tengo a la izquierda. Solo voy a aplicar las operaciones de multiplicar un renglón por un escalar. Voy a multiplicar, por ejemplo, el renglón 1 por un cuarto. Voy a multiplicar el renglón 2 por menos un medio. Y tendría que multiplicar el renglón 3 por ¿cuánto? Se podría por 1 menos I. sobre I. Por 1 sobre i, aunque también, como dicen por allí, también se podría por menos i. Entonces, obtengo lo siguiente. Para el primer renglón sería 0, digo 1, 0, 0, y 1 por un cuarto y los otros dos 0. Luego 0, menos por menos más, 2 por un medio, 1 y 0, y luego 0 menos un medio, 0. Y finalmente tendría 0, 0, 1, porque i dividido entre i sería 1, y tendría 0, 0, 1 sobre i. Y listo, ya llegué a la identidad del lado izquierdo, ¿están de acuerdo? Y vean que efectivamente para su inversa, pues tiene una relación directa con la original. Lo único que hice fue reescribir casi el primer elemento como su recíproco, es decir, como un cuarto, el segundo menos 2 como su recíproco, menos un medio, y el último i como su recíproco, que sería 1 sobre i. ¿Ok? Aquí todavía puedo simplificarla un poquito más si yo quisiera. ¿Se acuerdan cómo se efectúa la división de números complejos escritos en forma binómica? Bueno, de lo que recuerdo es que se multiplica, es que me acuerdo que es como sacar un límite, o sea, Es el cuadrado, es ¿no? por uno, pero es i sobre i, pero sería negativo. Ah, eso. Exactamente como cuando ustedes hacen una racionalización en los límites. Así es. Entonces tendría 1 por menos i, y abajo tendría menos i cuadrada. Recuerden que menos i es menos 1, y digo que i cuadrada es menos 1, y ahora sí abajo tendría menos por menos más, menos i sobre 1, menos i. Por eso también su compañero nos decía, puedes directamente multiplicar este i por menos i y obtienes el 1 que estabas buscando, ¿ok? Pero vean que aplicando pura transformación elemental, si no la simplificara, pues efectivamente, como decía acá arriba, digo allá abajo en las propiedades, si quieres la inversa de una matriz diagonal, solo reescribe de manera ordenada los elementos como el recíproco y listo, ya tienes la inversa sin necesidad de pasar por el proceso de las transformaciones elementales, que de todas maneras no es tan largo, pero te lo puedes ahorrar, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Vale? Vamos a hablar entonces de lo que es la traza de una matriz. Dice aquí, tenemos nuestra matriz A, que está escrita de forma abreviada por allí, que es una matriz cuadrada. Esto de la traza nuevamente solo se puede efectuar con matrices que sean cuadradas. Se llama traza de la matriz A y se denota de la siguiente forma. Se pone una especie de TR y entre paréntesis le pasamos como entrada esa matriz a un valor numérico que surge de lo siguiente. Vean, si yo descompongo esta notación, ¿se acuerdan cómo llamábamos esta notación? Que la utilizamos en el tema 4 con los polinomios.
Sigma. Exacto. Si yo, básicamente descompongo esta notación sigma, pues iría i desde 1 hasta n. Recuerden que pongo el patrón y voy sustituyendo el valor. A11 más A22 más A33 más así hasta ANN. ¿Qué nos está diciendo la notación sigma que debemos hacer para obtener la traza de la matriz? ¿Qué representan ese A subíndice 1, 1, A subíndice 2, 2, A subíndice 3, 3, A subíndice NN? Es la diagonal principal. Exacto. Entonces dice aquí, para obtener la traza de una matriz, simple y sencillamente tienes que sumar los elementos en la diagonal principal y listo. Es un valor numérico asociado a dicha matriz. Más adelante verán que pueden aplicar la traza para definir productos internos en espacios vectoriales y que les van a ser de utilidad en la materia de álgebra lineal, por ejemplo. Aquí la estamos definiendo y más adelante van a utilizar este concepto de la traza. ¿Por qué les dije que la traza es una función? Pues ¿se acuerdan ustedes de la notación funcional? ¿La vieron en cálculo y geometría analítica? En el que básicamente tenían lo siguiente. Este de aquí era el nombre de la función, que usualmente en cálculo pues les ponemos como f, g, h, ¿no? Aquí, que es el conjunto donde inicia la flecha, tenemos ¿qué? Y por ahora le estoy poniendo esa D. La diagonal principal. Diagonal. No, piensen ahorita, esto que estoy escribiendo abajo es funciones. Piensen en El funciones. dominio. El dominio, exacto. El dominio. Y donde llega la flecha, estaríamos representando El codominio. exactamente el codominio de esa función. Entonces, con notación funcional, nosotros podemos justamente referirnos a nuestra función. Aquí nos dice, la función f es tal que, esos dos puntitos que estoy escribiendo allí se leen como tal que, la función f es tal que su dominio es el conjunto D y su codominio es el conjunto C. Es decir, los valores que le voy a dar como entrada a la función f salen del conjunto D y los que voy a tener como salidas estarían en el conjunto C. Entonces, estoy utilizando esta misma notación funcional para lo que es la traza, porque la traza es una función al final del día. Y lo estoy haciendo por acá arribita. ¿Cómo se denota la traza de manera corta? Con TR. Y dice, la traza es una función tal que aquí está el inicio de la flecha, ¿no? ¿Qué recibe entonces como entradas la traza? Una matriz cuadrada. Exacto, una matriz cuadrada. ¿Y qué nos devuelve a la salida? El Un codominio. número dentro de los complejos. Exactamente, un número que pertenece a los complejos y recuerden que es por generalidad porque los complejos los abarcan a todos, desde los naturales hasta los imaginarios y los propios complejos. Entonces la traza pues es una función que recibe como entrada una matriz y que nos dé a la salida un valor numérico que usualmente le llamamos como un número escalar. Entonces, esta función de la traza nosotros la podríamos nombrar de la siguiente forma. ¿Cómo se llaman las funciones que están trabajando ustedes ahorita en cálculo y geometría analítica? Funciones reales de Variable. real, exactamente. Quiere decir que reciben como entradas reales y nos devuelven reales. Es decir, una función real es aquella que nos devuelve como resultado un número real cuando la variable es real, cuando la variable de entrada es real. Entonces nos devuelve un real cuando le doy como entrada un real. Esta de aquí se nombraría como una función escalar de variable matricial, que me devuelve un valor numérico, un escalar, cuando le doy como entrada una matriz, de variable matricial, perdón, de variable matricial. Y tiene sentido, para trabajar necesita una matriz. ¿Y cuál es, digamos, su regla de correspondencia? Pues sumar todos los elementos en la diagonal principal. Tiene sentido verla como una función, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, dice por aquí este ejercicio chiquitín. Tienes dos matrices, la matriz A y la matriz B.
obtén en cada uno de sus casos la traza de esas matrices, ¿vale? Entonces, vamos a determinar rápidamente, no necesitamos mucho tiempo, ni es muy conflictivo, la traza de cada una de esas matrices. ¿Cómo represento a la traza? Con una TR. Ese sería el nombre, digamos, de la función. Como es una función, entre paréntesis escribo lo que va a recibir como entrada, ¿sí o no? ¿Les hace sentido? Sí. Y luego entonces a la salida me va a devolver, dice, un valor numérico que surge de tomarlos de la diagonal principal y sumarlos. Entonces el primero es menos 15 más i, el segundo es 2 y el tercero es 4 más 3i. Por cuestiones didácticas estoy escribiendo todo por aquí para que quede en el apunte y ustedes, si lo consultan a posteriori, vean de dónde salió. Pero pues sin problema lo podían sumar de manera directa, ¿eh? Y poner el resultado. Entonces, para la parte real, tendría que sumar menos 15 más 2 más 4, es decir, menos 15 más 4, más 6, menos 9, y sumo las partes imaginarias, i más 3i más 4i. Y ahí tendría el resultado de la suma de las diagonales de la diagonal principal de la matriz, y listo, no hay mayor conflicto. Dime, Ángel. Profe, no entendí muy bien la definición de la traza. Es decir, el dominio sería la matriz cuadrada, ¿no? Pero lo que te devuelve pertenece nada más a los complejos. Exacto, es un valor numérico. Es un Ah, nombre. solo un valor numérico. Exacto. Ok. Entonces, el dominio de la traza es el conjunto de todas las matrices que son cuadradas. Y el codominio de la traza es el conjunto de todos los números complejos. Ya después, particularizando, tú le puedes dar una matriz como la matriz de entrada y te devuelve como resultado un valor numérico particular que surge de sumar los elementos en la diagonal principal. ¿Vale? Va. Y para la Vale, profe. matriz B, ¿qué me devolvería? 15. 15, sin tema, ¿no? Va pues, entonces esto de la traza no es muy conflictivo, pero tienen que conocerlo para aplicaciones más adelante en otras materias, como álgebra lineal. Entonces, ¿qué propiedades cumple la traza? Bueno, considera que tienes aquí dos matrices cuadradas con elementos complejos y un escalar alfa. Si calculo la traza de una matriz que resultó de la suma de otras dos, porque están de acuerdo que al sumar estas dos me da una tercera matriz. Y ya que es una matriz particular, pues le saco su traza como calculando la suma de los elementos de la diagonal principal. También se puede calcular calculando por separado la traza de la primera matriz en la suma más la traza de la segunda matriz en la suma. Esto de aquí lo van a conocer más adelante, si no es que ya se los dijo su profesor Piña, como la propiedad de superposición. Que la propiedad de superposición nos dice, si tú le vas a aplicar un proceso, el que tú quieras, pues debería ser lo mismo que primero sumes y luego apliques el proceso a aplicar por el separado el proceso a cada uno de los elementos y sumar los resultados. Es decir, debería ser lo mismo una suma en el dominio que una suma en el codominio. Porque aquí, vean, ¿qué estoy sumando? Dos matrices. Dos matrices. ¿Las matrices están en el dominio o en el codominio de esta función que llamamos como traza? En el dominio. Están en el dominio, entonces la suma estoy haciendo en el dominio. ¿Están de acuerdo? Entonces primero sumo dos matrices que están en el dominio y luego le aplico la traza, y cuando le aplico la traza me la llevo al otro conjunto, al codominio, y ya me devuelve un número particular. Aquí, cuando calculo la traza de A, ya me moví ¿hacia dónde? Hacia el codominio. Exacto. Esto de aquí ya es un número, y cuando calculo la traza de B, también tengo un número que pertenece al codominio. Del lado derecho estoy sumando, pero ahora en el codominio. Pa' fácil. Del lado izquierdo estoy sumando matrices y del lado derecho estoy sumando números. Y dice aquí, es lo mismo por esta igualdad de aquí. Entonces, dice esta, es lo mismo que primero sumes en el dominio y luego transformes, a que primero transformes y luego sumes tus resultados. Eso se conoce como la propiedad de superposición. Y esta propiedad de superposición no les es nueva.
¿Dónde la trabajaron ya? ¿O no la han trabajado? Ah, la derivada. Así es, porque la derivada también es un proceso que se conoce como un proceso lineal. Ustedes saben que es lo mismo que primero sume dos funciones y luego calcule su derivada, a calcular la derivada primero de cada una de las funciones y luego sumar los resultados. No es tan evidente porque en ambos casos, cuando sumo f más g, ¿qué me devuelve? Pues una función que se llama f más g. Y del otro lado, cuando calculo la derivada de una función, obtengo como resultado otra función. Pero ya es una función que, digamos, pertenece al conjunto de la primera derivada. Del lado izquierdo estoy sumando funciones originales, digamos, y del lado derecho estoy sumando derivadas que ya tuvieron por allí un proceso implicado. Entonces, no les es nuevo como tal. Esa propiedad se conoce como la propiedad de superposición. La segunda dice, si tú tienes una matriz, la puedes multiplicar por un escalar. Recuerden que eso se hace de manera ordenada, elemento por elemento. Y una vez que ya hiciste tu multiplicación, le puedes calcular la traza. Y dice, también sería válido que primero calcules la traza de la matriz y luego multipliques por el escalar. Como que hubiéramos sacado el escalar del proceso de la traza, ¿sí o no? Esta de aquí se conoce como la propiedad de homogeneidad. Y vean, del lado izquierdo, ¿en dónde estoy haciendo mi multiplicación? ¿En el dominio o en el codominio? Ahí en el dominio. En el dominio. Y del lado derecho, ¿dónde estoy haciendo mi multiplicación? En el codominio. En el codominio, porque la traza de A ya es un número y alfa es otro número. Estoy multiplicando números. ¿Sí o no? Esto de aquí se conoce como el principio de homogeneidad. Y todos aquellos sistemas que cumplen los principios de superposición y homogeneidad se conocen como sistemas lineales. La ventaja de que un sistema sea lineal es que no importa si tú tienes la información antes de que entre al proceso o después de que ya salió del proceso, pues tú puedes saber mediante algo que se conoce por allí como la función de transferencia, qué relación hay entre la entrada y la salida y entonces básicamente categorizar el proceso que estás tú llevando a cabo. Van a trabajar más a profundidad estos conceptos de superposición y homogeneidad en el tema 3, que se conoce como transformaciones lineales, porque más adelante cuando lleven, por ejemplo, ecuaciones diferenciales o tal vez si llevan por allí análisis de sistemas, van a trabajar con sistemas que usualmente son lineales y que son invariantes en el tiempo. O ya después si se meten a temas más avanzados como de control, van a trabajar quizás sistemas no invariantes en el tiempo. Pero bueno, si son sistemas lineales, yo puedo hacer una relación entre lo que entra y lo que sale y categorizar con eso a mi sistema. ¿Ok? Y ya nada más el tercer punto dice, es lo mismo la traza de A por B que la traza de B por A. Allí sí no hay ningún problema. Recuerden que la multiplicación de matrices no es conmutativa, pero cuando yo calculo las trazas, no importa cómo las multiplica entre sí, el resultado es exactamente el mismo. Y de esta última propiedad les traigo un chiqui ejercicio. ¿Ok? Que sería el ejercicio marcado como 533. Dice aquí, tenemos las matrices A y B, son ambas de 2 por 2, son conformables para la multiplicación, el resultado que nos darían sería una matriz de 2 por 2 en ambos casos. Nos piden en el inciso calcular la traza de A por B, en el inciso B la traza de B por A. ¿Va? ¿O no va? Entonces, ¿ya vieron lo? En el inciso A nos decían calcula la traza de la multiplicación de A por B. Inciso A, la traza de A por B. Para calcular la traza de A por B, pues primero necesito conocer cuál es el valor de A por B. Vamos a efectuar la multiplicación de las matrices. La matriz A era 1, 2 más I, 0 y menos 3. La matriz B era 2, menos I, 4 y menos 5. Y al efectuar la multiplicación, díganme qué obtengo para el primer elemento.
Es 2, ¿no, profe? Dos, nada más, el primer elemento. Y cero, ¿no? Tomaron este renglón y esta columna y multiplicaron como si fuera un producto punto. Porque vean que sería 1 por 2 más 2 más i por 4. Y eso nos daría 2 por 4, 8 más 4i. Es decir, 10 más 4 ahí, ¿no? 10 más 4i, efectivamente. ¿Ok? Va. Para el segundo elemento de ese mismo renglón, tomo primer renglón y cambio de columna por acá. Multiplico como si fuera producto punto. ¿Y cuánto me va a dar? Si sin tema lo pueden ir haciendo. 1 por menos i, y 2 más i por menos 5, menos 10 menos 5i. Es decir, Menos 6 y menos 10. exacto. Para el elemento en la posición 2, 1, Sería menos 12, menos 12, excelente. Y el último, 15. 15. Perfecto. Ya que conozco la multiplicación de a por b, ahora sí procedo a determinar su traza. Entonces la traza de a por b sería la suma de la diagonal principal de esa matriz que obtuve al efectuar la multiplicación. Menos 10, ¿sí era menos 10? Déjenme ver. No era 10 positivo. 10 más 15, 25 más 4i. 25 más 4 ahí. Exacto, 25 más 4i. Y luego en el inciso B nos pedían determinar la traza de b por a. Entonces b por a sería 2 menos i, 4 y menos 5 por 1, 2 más i. ¿Qué pasó, Ángel? 0 y menos 3. Profe, por ejemplo, no nos podemos haber ahorrado ese paso, ¿sabe? Es decir, al momento de hacer la traza, podríamos haber Sí, sumado nada la más primera multiplicar raíz, esta digo, y la esta, primera, ajá, y esta y ajá, y esta. luego la segunda, ajá, sí, sí, sí. Ujú. Y ya en lugar de hacer toda la matriz. Sí, sí, sin tema. Sin tema porque la traza nada más nos pide los elementos de la diagonal principal. Claro que sí. Solo que pues para que refresquen la multiplicación, ya se nos está olvidando y tenemos examen la siguiente semana, ¿no? ¿Ya lo pensaron? Si no estoy mal, entonces aquí me daría 2. Por aquí me daría 4 más 5 ahí. Luego Sí, sí, es bueno. tendríamos 4 y 23 más 4 ahí. Y ahora sí la traza de b por a sería la suma de los elementos en la diagonal principal, 25 más 4i, que nos dio exactamente lo mismo que en el inciso A. Ya nada más de tarea les dejaremos demostrar por inducción matemática que es cierto que la traza de a por b es igual a la traza de b por a, ¿no? ¿O no? ¿No les gustó la inducción matemática? No, profe, yo todavía tengo pesadillas con eso. Yo no, pero... Ay, no, es muy laborioso. Un poquito, tal vez aquí el método de inducción matemática no sería el más conveniente para hacer esta demostración. Ok, vamos a dejarlo como propiedad. Simple y sencillamente no importa el orden en el que estén multiplicadas las matrices, la traza va a ser exactamente lo mismo. Vámonos al subtema 5.4 que vamos a seguir un poquito, digamos, con definiciones de tipos de matrices, pero se vuelve un poquito interesante porque les voy a enseñar a que de manera visual ustedes sepan qué tipo de matriz es, al menos en el caso de las simétricas, antisimétricas, hermitianas y antihermitianas. Las ortogonales y las unitarias son un poquito más complejas de a manera visual ver que son o que no son ortogonales o unitarias. Pero las otras 4 de vista, espero que se lleven el conocimiento para que al verlas digan, ah, es simétrica, esa es antisimétrica, esa es hermitiana, esa es antihermitiana. Ok, entonces, estas definiciones que vamos a hacer de las matrices, que son 6 tipos, tienen sentido cuando yo hablo de dos operaciones particulares. Una operación que se conoce como la transposición, o a veces se la llegan a encontrar en los libros nada más como transposición. Recuerden que en nuestro idioma español,
pues dice que es equivalente que diga trans a nada más transposición, en este caso. ¿Ok? Entonces también se la pueden llegar a encontrar en la literatura como transposición de matriz. Lo más común que se encuentra en la literatura es transposición. Ahorita vamos a ver qué es esta, digamos, manipulación de la matriz. Como tal, una operación no es, sino que es una manipulación de la propia matriz para que cambie, digamos, de forma. Y una vez que sepamos qué es la transposición y qué propiedades cumple, vamos a ver que derivada de este cambio en la matriz podemos definir a ciertas matrices, las matrices simétricas, las antisimétricas y las ortogonales. Por ejemplo, las simétricas, ¿a qué le suena? ¿A que tienen lo mismo de un lado que del otro? Exactamente. Vamos a trabajar en estas definiciones con matrices cuadradas y entonces, ¿quién creen que sea la referencia? La diagonal principal. Exacto, y las simétricas van a tener lo mismo en el triángulo superior que en el triángulo inferior. Y ahorita vamos a ver entonces qué relación tiene con esa operación de transposición. Y luego vamos a hablar de la conjugación. Esto de la conjugación esencialmente no es tan raro. Esto de conjugar, ya lo trabajamos ¿en qué tema? ¿En el tema qué? En complejos, En complejos. Exacto. ¿Qué era la conjugación? era cambiar el signo a un... Exacto. Cambiar de signo la parte imaginaria del número complejo que estaba en forma algebraica o binómica. Entonces, pa' pronto, la transposición o transposición de matriz es intercambiar renglones por columnas o columnas por renglones, obtienes lo mismo. Y la conjugación es tomar todos los elementos de la matriz y conjugarlos. Esas son las operaciones, ¿ok? Pero vamos a darles una definición formal. Entonces, la transposición dice, tienes una matriz A. Recuerden que de manera abreviada, y les estoy muele y muele en esto de la manera abreviada porque en unos minutitos más voy a utilizar esa manera abreviada, ¿ok? Esta es una matriz A. ¿De qué orden? M por N. Exacto, M por N. M de mamá, N de niño. Entonces, dice, con elementos complejos, se llama transpuesta de A y se denota con esta notación. Vean que voy a utilizar también el nombre original de la matriz y le voy a poner una especie de superíndice que sería una T para indicar que estoy transponiendo la matriz A. En el caso de la inversa, vean que también utilizábamos como un superíndice que era el -1. Y lo que estábamos diciendo ayer era, estoy invirtiendo a la matriz A. En este caso estoy transponiendo a la matriz A. ¿Qué implica eso de transponer a la matriz? Pues es convertir la matriz original en otra. ¿Cómo se obtiene esa otra matriz? Que se va a conocer como la transpuesta. Pues tomando las columnas y convirtiéndola en renglones o tomando los renglones y convirtiéndolo en columnas. Entonces, vean que si la matriz A es de orden M por N, tiene M renglones y N columnas, la matriz A transpuesta, ¿de qué orden sería? N por M. Exacto, N por M porque intercambié sus renglones y sus columnas. Y como ustedes lo quieran hacer. Tomo quizás el primer renglón y lo convierto en la primera columna, el segundo renglón en la segunda columna, el tercer renglón en tercera columna y así. O voy trabajando por columnas. Tomo la primera columna y la convierto ahora en el primer renglón, tomo la segunda columna y la convierto en el segundo renglón y así. ¿Ok? Entonces la transposición nada más es intercambiar renglones por columnas en una matriz. Propiamente les digo, no se considera como una operación, porque usualmente nosotros tomamos esto de operaciones desde el ámbito o desde el punto de vista de operaciones enarias, es decir, desde las unarias que requieren un solo elemento hasta las binarias, que son las más comunes que ustedes trabajan, en la que requiero más de uno. Entonces le llamamos más como un cambio en la forma de la matriz a la transposición. Y entonces, para que de manera visual veamos cómo se aplica esta transposición de las matrices, vamos justamente a determinar la transpuesta de la matriz A que les estoy presentando por aquí y la transpuesta de la matriz B que les estoy presentando por acá. Vayan diciéndome de qué orden es la matriz A. 3 por 2.
2 por 3. Recuerden que primero digo cantidad de renglones y después columnas. ¿Ok? ¿Sí o no? 2 por 3. ¿Qué pasó, Ángel? Profe, ¿y en sí para qué sirve la transpuesta? Para definir las matrices que vamos a ver ahorita justamente como las simétricas, antisimétricas y ortogonales que van a tener relevancia el siguiente semestre cuando hables tú de operadores lineales. Vas a tener operadores que se conocen como operadores simétricos, operadores antisimétricos y operadores ortogonales que van a estar asociados a transformaciones lineales, que pueden ser, por ejemplo, transformaciones de rotación, transformaciones de cambio de proporciones en un objeto, que lo hagas más grande, que lo hagas más chiquito. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, en cálculo vectorial, que cuando tú tienes un operador que es lineal, siempre es diagonalizable. Y se van a aprovechar de eso con la fusión de algo que se conoce como la matriz hermitiana de una función multivariable para poder clasificar los puntos críticos de esa función. Ahorita ya están trabajando con máximos, mínimos y todo eso. Justo estábamos empezando. Va. Estos conceptos que van a ver en cálculo y geometría analítica de máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidad y bla, 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 van a tener una extensión en las funciones de dos variables que van a ver al final de la materia de cálculo integral o de más variables que van a ver ya en la materia de cálculo vectorial. Entonces también se pueden obtener máximos y mínimos de funciones de dos, de tres variables, pero ya no son tan fáciles de identificar como el criterio de la segunda derivada que van a ver aquí. Ya requieren muchas veces recurrir a una matriz que es una matriz simétrica, que ya saben que es simétrica porque si la transpongo me da lo mismo justo y ya después puedo aplicar esa matriz simétrica a la determinación de la naturaleza de los puntos críticos de mi función. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo de alguna forma qué características tienen, qué es esta operación y luego ya. También en álgebra lineal se puede utilizar la transposición de matrices para calcular por allí ciertas matrices que serían como inversas de una manera más sencilla, pero con un procedimiento que se conoce por allí como mínimos cuadrados. Entonces, tienen su uso. Aquí les digo, como que álgebra es de, aquí les definimos qué son, cómo se trabaja algebraicamente y luego ya más adelante ven aplicaciones en otras materias. ¿Vale? Va. ¿Y la matriz B de qué orden es? 3 por 3. 3 por 3, de esa sí no tienen duda. Perfecto. Entonces, déjenme pausar. Chin, creo que se va a perder eso porque 10 minutos, ¿no? Entonces, una matriz es simétrica si al transponerla se queda igual y antisimétrica si al transponerla básicamente es la matriz original multiplicada por -1. Eso implicaría que los elementos, ahorita vamos a ver opuestos respecto a la diagonal principal, tienen signos contrarios. Y aquí entonces, para las matrices simétricas estamos diciendo que al transponerlas quedan igual. En forma abreviada, considerando que A en forma abreviada es A y J, pues se vería así. Al transponer JI y la original era AIJ. Y para cada una de los tipos de matrices vamos a hacernos dos preguntas. ¿Qué pasa primero con los elementos que están en la diagonal principal? Y luego, ¿qué pasa con el resto de los elementos? En la diagonal principal me acaban de decir que se cumple que el renglón y la columna son iguales, como el valor A11, A22, A33, A44. Los de la diagonal principal tienen mismo valor para renglón y columna. Y sustituyo entonces en lo que tenía arriba. Y nada más fijándome en los elementos, porque estas dos matrices son iguales si los elementos son iguales. ¿Están de acuerdo? A y I debería ser igual a y I. Voy a llevarme de un solo lado estos elementos. Por ejemplo, a la izquierda, A y I menos A y I debería ser igual a 0. ¿Qué obtengo aquí? Que son iguales. Ahí y ahí las dos partes son iguales, ¿no? Sí, son iguales, pero al llevarme una del lado izquierdo tengo A y I menos A y I. ¿Eso qué me da? A la izquierda. Hagan de cuenta que A y I es 5. Entonces tendría 5 menos 5, pues me daría 0. 0. ¿Están de acuerdo? Aquí nada más me dice 0 es igual a 0. ¿Y eso es cierto? Sí. Sí, ¿no? Quiere decir entonces que no hay ninguna restricción. Esto implica
que no hay restricciones en la diagonal principal para las matrices simétricas. Implica que no hay restricciones en la diagonal principal. Pueden tener allí lo que ustedes quieran. Podrían ser valores positivos, valores negativos, reales, complejos, racionales, lo que sea, porque no hay restricciones para las matrices simétricas en la diagonal principal. ¿Ok? Y la segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué pasa fuera de la diagonal secundaria? Digo, ¿qué pasa fuera de la diagonal principal? Fuera de la diagonal principal. Todos los elementos que están fuera de la diagonal principal, pues ahora tienen distinto valor para renglón y columna, ¿sí o no? Se tiene que I debe ser distinto de J para todos los que están fuera de la diagonal principal. Y entonces, si sustituyo, pues se quedaría básicamente igual. AJI sería igual a la matriz AIJ. Por igualdad de matrices, recuerden, pues puedo nada más verificar la igualdad entre las componentes. AJI es igual a AIJ. ¿Qué nos dice esto? Por ejemplo, démosles valores. Si J vale 2 e I vale 1, dice el elemento en la posición 2, 1, ¿cómo es respecto al elemento en la posición 1, 2? Igual. Igual. Si ahora J vale 3 e I vale 1, ¿cómo es el elemento A3, 1 respecto al 1, 3? Bueno, en la posición 1, 3. Igual. Igual. Y estos elementos, si yo los visualizo en una matriz, aquí tendría el A11, A22, A33, que ya dijimos para las simétricas, no importa, podría ser lo que tú quieras. Pero este 2,1 tendría que ser igual al 1,2. ¿Y cómo son esos? Son algo que le llamamos opuestos respecto a la diagonal principal. Si tomamos nuestra diagonal principal como una especie de eje de simetría, pues exactamente estos dos están opuestos entre sí respecto a esa diagonal principal, ¿sí o no? Luego dice, el elemento en la posición 3,1 debería ser igual al de la posición 1,3 y también son opuestos respecto a la diagonal principal, ¿sí o no? También tendríamos por aquí que el de la posición 3,2 debería ser igual al de la posición 2,3. Son opuestos respecto a la diagonal principal. ¿Se entiende esto de opuestos? Sí, sí. Entonces, la condición que satisfacen los elementos fuera de la diagonal principal es la condición que satisfacen los elementos opuestos respecto a la diagonal principal. Bueno, los elementos fuera de la diagonal principal. Elementos fuera de la diagonal principal. Es que los opuestos respecto a estas son iguales. Respecto a la diagonal principal son iguales. Ya nada más, en 2 minutitos. Vamos a construir unas matrices simétricas. Vamos a construir una matriz simétrica de 2 por 2. ¿Qué quieren poner en la diagonal principal? Díganme números. Pueden ser desde los naturales hasta los complejos. Primer elemento. ¿1? ¿Podría ser 1, 1? Claro que sí. Recuerden que en la diagonal principal no había restricciones. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Podrían ser 1 y 1. ¿Qué quieren poner en cualquiera de las dos posiciones que nos queda libre? ¿Podría ser 2 y 2? Ok, 2. Y entonces, como este es un 2 y tengo aquí mi diagonal principal, pues estoy forzado a poner acá un 2 para que la matriz sea simétrica. ¿Están de acuerdo? Vamos a construir una matriz simétrica de 3 por 3. En la diagonal principal, por ejemplo, le voy a poner menos i,
2 y 1 más 3i. No hay problema porque dijimos, de hecho podría ponerle 0, ¿no? Podría poner 0 porque no hay restricción. Si yo pongo aquí menos 5, ¿qué pongo y dónde lo pongo? Para que vaya siendo simétrica. Diría un 5 arriba del 2, ¿no? Bueno, otro menos 5. Otro menos 5, perfecto. Entonces lo voy a ir poniendo con colores. Si aquí puse menos 5, pues acá va 5 también. Si acá pongo 8i, ¿qué pongo y dónde lo pongo para que sea simétrica? Al lado del 0, un 8 ahí. Ok, perfecto. Y si aquí pongo un raíz de 7, pues ya nada más en lo que me hace falta tendría que haber un raíz de 7. ¿Están de acuerdo? Y una matriz Sí, sí. simétrica de 4 por 4, pues aquí podría poner 1 más i, raíz de 2, podría poner pi, porque siempre olvidamos a los irracionales, y podría poner e, ¿no? Si aquí pongo pi más e, ¿qué pongo y dónde lo pongo para que sea simétrica? Arriba de la raíz de 2. Perfecto, pongo lo mismo. Luego, si por acá pongo menos 2, ¿qué pongo y dónde lo pongo? ¿Qué pasó, Héctor? Profe, una duda. ¿La matriz de identidad sería simétrica entonces? Sí, la matriz de identidad sería simétrica. Ok, vale, gracias. Así es. Entonces, menos 2 lo pondré aquí, en la 1, 3. Luego, si aquí pongo 5 más i, pues por acá tendré que poner 5 más i. Si por acá pongo menos 7, por aquí tendría que poner también menos 7. Si por acá pongo... ya no se me ocurre. 8. 8. Ok. 8. Por acá tendría que poner 8. Y finalmente en el espacio que me queda, pues vamos a ponerle 0, ¿no? Y aquí tendría que ir 0. ¿Se entiende la parte de las matrices simétricas? Sí. Va pues, ya no nos dio tiempo, pero pues trabajamos la siguiente, las antisimétricas y las demás, ¿vale? Un gusto verles el día de hoy, que tengan un excelente fin de semana y pues piénsenlo porque ya tenemos que definir lo del examen, ¿vale? ¿Qué pasó, Jesús?